están de júbilo, están de fiesta, pero queremos reconocer y felicitar y que se tome en cuenta un día como hoy a ese padre de la patria, a ese patricio que hizo posible que lo que tenemos en el día de hoy pues sea algo real, sólido, pero sobre todo que sea duradero a través del tiempo, pero también al Estado, el Estado que es un padre proveedor, que debemos augurarle el mejor de los éxitos en un momento tan difícil en el que las circunstancias pues se tornan a veces tan adversas, tan críticas. Pero no podemos dejar de pasar este día antes de comenzar con nuestro tema, el sur global y sus implicaciones en las guerras y los conflictos. Antes queremos dedicar un tema para enarbolar este día a esos padres dominicanos en sus hogares que sus respectivas esposas e hijas pues le están llevando, Roberto, un desayuno a la cama, un pequeño agasajo. Un pequeño agasajo, ¿verdad? Hoy día nosotros vamos a celebrar, y para empezar esa celebración le vamos a pedir a Remigio que nos ponga un tema de Oscar de León. Remigio. Bien, buenos días de nuevo, pueblo dominicano y al mundo. Después de escuchar esta zarza de Oscar de León, una zarza de reflexión, un tema musical inspirado en lo que es la condición del padre, nosotros pues nos sentimos más comprometidos con ustedes como un programa especial, un programa académico que tiene el interés en base a los deseos de su productor, don Bienvenido Rodríguez, de llevar conocimiento, de llevar la academia a los hogares y ponerlo al tanto de lo que está sucediendo en el mundo. Dentro del contexto de lo que son los conflictos y las guerras, podríamos decir, ¿qué está pasando en el día de hoy? Vemos que en el día de hoy se están efectuando elecciones en lo que es Venezuela. Una Venezuela convulsa, una Venezuela que está reflejando lo que se llama la preocupación ahora mismo de lo que es el concierto de las naciones, donde estamos viendo un joven de 74 años, Edmundo González Urrutia, que hasta hace unas cuantas semanas era totalmente desconocido y que inscribió su candidatura de una manera solitaria, de una manera silente, sin esperanza alguna, y que María Corina Machado, la líder de la oposición, después de haber sido prácticamente depuesta por los órganos electorales de Venezuela y haber presentado también a Corina, también renegada por los órganos electorales, tuvo que buscar a alguien que no tuviera una visión tan opositora al régimen de Nicolás Maduro. Y precisamente ahí se encontró con Edmundo González Urrutia. Edmundo González Urrutia, que al parecer se encontraba en el momento adecuado. Y en el lugar. Y en el lugar, sí. Roberto. Entonces, esas elecciones donde se dice que Edmundo aventaja a Nicolás Maduro con 40 puntos, donde Edmundo tiene un 61%, según las encuestas, y Nicolás Maduro tiene un 21%. La gran pregunta está, ¿qué sucederá cuando por primera vez todos los partidos y movimientos políticos han llamado a ir a las urnas, donde un 70% del padrón electoral pues está activo prácticamente, aunque los venezolanos en el extranjero no van a poder participar todos?
en una proporción de más de 4 millones de venezolanos que tuvieron que salir de Venezuela, no van a poder ejercer su derecho al voto. Pero unos 600,000 tendrán las posibilidades de hacerlo. La gran incógnita es, ¿a dónde llegará este proceso electoral? ¿Ganará la oposición? Si las elecciones se realizan de una manera diáfana, transparente, es posible que gane la oposición, pero muy posible. Pero eso está por verse. No vamos a predecir aquí el futuro, lo que pueda acontecer, pero estamos conscientes de que una u otra decisión va a ser prácticamente encauzante de un conflicto interno, y esperamos que así no sea. Otro detalle que debemos resaltar es... Me dice don Bienvenido que son 7 millones que están fuera de Venezuela. Sí, son unos 7 millones, por ahí anda, pero realmente las estadísticas de lo que es el Consejo Electoral tiene unos 4 millones, sus estadísticas. Okay. Lo que es oficial por Venezuela, pero excede más de los 4 millones porque ellos no van a dar las estadísticas reales. Ellos dan un promedio. Normalmente la tendencia oficial de Venezuela es a tirar por debajo las estadísticas reales, porque es un asunto de transparencia, pero sobre todo de apariencia ante la comunidad internacional. Es como una especie de estrategia. Claro. Entonces, otro tema que tenemos que visualizar en el día de hoy, y es la unción de la precandidata por el Partido Demócrata de los Estados Unidos, Kamala Harris. Kamala Harris, que ha concitado ya el apoyo de los 1.976 delegados que se requieren para ser candidato oficial, y que recientemente fue también ungida por la familia Obama. Barack Obama y Michelle Obama, pues decidieron ya a última hora apoyar a Kamala Harris, lo que la convierte prácticamente en la virtual candidata sin oposición alguna, después de que todos los líderes del Partido Demócrata pues la hayan señalado como la candidata oficial. Solo se espera la confirmación a través de la confirmación, pero ¿a dónde llevará esto? Ya hay un cambio en lo que es el discurso político, en lo que es la campaña política de su adversario, Donald Trump. Pues Donald Trump tiene ahora que cambiar sus estrategias, tiene que cambiar el modelo de estrategia, sus estrategos, sus dirigentes de estrategia tienen que visualizar que ya no se van a enfrentar a un viejito senil que estaba cometiendo errores. Ya tienen que proyectar cuáles son las debilidades de Kamala Harris para poderla atacar en este proceso electoral, que solo se está esperando que se defina quién será el vice de Kamala en la próxima convención. Pero el apoyo de los Obama, podríamos decir que fue un apoyo, aunque fue de última hora, no se espera una factura posterior a ese apoyo para las próximas elecciones. Vamos a ver lo que dice el tiempo. Pero también tenemos que visualizar, después del atentado contra Donald Trump allá en Pensilvania, la renuncia de la jefa del servicio secreto, Kimberly Sher. Kimberly Sher, que en ningún momento ante el cuestionamiento, ante el Congreso, pues pudo aclarar o declarar de una manera diáfana la actitud de lo que es el servicio secreto. Algo que deja en entredicho no tanto a esa señora Kimberly, sino a lo que es la seguridad de los presidentes y expresidentes, ese servicio que tiene que lidiar con lo que es la seguridad de los presidentes y vicepresidentes. Pero tenemos que visualizar también sobre lo que está pasando en el mundo, lo que es la suspensión del petróleo
que se traslada a través de los oleoductos que se transfieren por Ucrania desde Rusia, tanto a Hungría como a Eslovaquia, donde Zelensky pues cerró los grifos como una forma de sanción a Rusia. ¿Habrá sido una forma de sanción a Rusia o una forma de sancionar a Hungría, que es reticente ante la Unión Europea para la consolidación de una ayuda? Y ya por último, y no menos importante, debemos mencionar el tema sobre la actitud mediadora de China ante la convergencia de dos grupos beligerantes en el Medio Oriente y sobre todo en la Franja de Gaza y Cisjordania. Nos referimos a esa alianza para la gobernanza sobre el grupo Hamas y el grupo Fatah, donde China ha jugado un papel preponderante en el ámbito de la diplomacia y lo ha conciliado para que lleven a cabo lo que se llama un gobierno común en base a la posibilidad de un nuevo Estado. ¿Cuáles serán las intenciones reales y verdaderas de China ante esta conciliación de estos grupos que se divorciaron en el 2007? Después de unas elecciones traumáticas en la cual jamás venció a lo que fue la autoridad palestina y con ello a Fatah. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a visualizar que por lo menos con esta alianza de estos dos grupos se pueda llegar a un acuerdo sobre lo que es la paz en el Medio Oriente. De esta manera nosotros, enarbolando lo que es nuestro tema para el día de hoy, sobre lo que es el sur global y sus implicaciones en las guerras y los conflictos, debemos considerar y nos preguntamos, ¿qué es el sur global? ¿Qué es el sur global? Porque es un concepto que se ha manoseado mucho en los últimos años, pero ¿cuándo surge ese concepto? Es un concepto que surge precisamente como resultado después de la Segunda Guerra Mundial, de los países, la disidencia entre los países y como resultado de lo que fue el proceso de la Guerra Fría, donde existió los países del primer mundo, encabezado por Estados Unidos y sus aliados, los países del segundo mundo por la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, junto a sus aliados. Pero ahí nos vamos a encontrar con un nuevo concepto, los países del tercer mundo. ¿Qué son los países del tercer mundo y cuándo surge este concepto? Es un concepto emanado de los labios de un demógrafo francés llamado Alfred Savitt en el año del 1952. Alfred, que visualizó precisamente que los países del tercer mundo, ya que no pertenecían a un primer mundo y a un segundo mundo, eran países desprotegidos, eran países prácticamente abandonados, desamparados, y que vivían bajo un esquema de lo que podríamos decir una desesperanza. Entonces, en ese sentido, se realizaron una serie de conferencias para concitar el apoyo hacia esos países que no pertenecían ni a un primer mundo ni a un segundo mundo, que se consideraban ya países desarrollados. Y a partir de ahí, del año 1955, cuando se da la conferencia de Bandung en Indonesia, posteriormente la conferencia de Belgrado en Yugoslavia en el 1961, y por último la conferencia tricontinental en La Habana, Cuba, en el año de 1966. Ya en esta conferencia tricontinental, donde se unificaron y se amplió el concepto de lo que es ya países del tercer mundo y los no alineados, ya
participan 3 continentes: Asia, África y Latinoamérica. Pero, ¿qué es lo que buscaba? Esta conferencia buscaba generar un nuevo orden económico internacional, donde ya las conflagraciones este-oeste se visualizaran en otro tono en cuanto a lo que es el norte y el sur. Y en ese sentido, había que eliminar una serie de trabas en relación a las diferencias, principalmente en el ámbito económico, sobre los países del segundo y del primer mundo, pero que esto conllevara a una conciliación de lo que son los países del tercer mundo, no tomado en cuenta por los países desarrollados. El término, entonces, da al traste después de esta conferencia con lo que es el sur global, un concepto que, emanado de los labios de Karl Oskleby entendía que después de haber hecho unos escritos en una revista sobre la guerra de Vietnam, sobre todo una revista católica de la Commonwealth, donde Oskleby decía que el dominio del norte sobre el sur global pues generaba pobreza y generaba una explotación hacia estos países. Pero no todo se queda ahí. Luego, posteriormente, en el año 2000, podríamos decir que el PNUD, a través de un informe, pues connota lo que es la definición de sur global y establece que se entienden como países global aquellos países que a partir del 1970 pues no se encontraban en desarrollo, y que los países que a partir del 1970 estaban ya dentro del contexto de desarrollo se les llamaba los países del norte. Es decir, ya el PNUD, como un organismo internacional perteneciente a la ONU, pues ya establece estas delimitaciones y sobre todo podríamos decir, estas estimaciones en cuanto a lo que es el carácter de los países y su ubicación dentro de este contexto. Ya para el 2004, este concepto ha tomado una fuerza monumental. Pero tenemos que hacer retrospectiva y decir que en el 1991 ya el PNUD había matizado este concepto al establecer que los países del sur global estaban representados por países pobres, pero y entendió a través de un programa de desarrollo humano y postdesarrollo que debía haber un cambio. Y es ahí donde pare un concepto en el 1992 denominado la seguridad humana. Un concepto que a nuestros días ha tratado de generar una difusión y una confusión con el concepto de seguridad humana, pero no ha trascendido este concepto de seguridad humana. ¿Por qué no trascendió? Porque el concepto de seguridad humana fue demasiado abarcador, demasiado amplio. Y esa seguridad humana se fue a lo político, a lo económico, a lo social. Es decir, tuvo un sentido demasiado abarcador, demasiado amplio, lo que impidió y limitó precisamente que ese desarrollo de este concepto pues aterrizara como debió aterrizar. No obstante, debemos estar conscientes de que el objeto del sol global es alterar lo que es el orden global. Una alteración a través de una unificación desde el punto de vista político y económico, pero se va a radicalizar también desde el ámbito cultural, desde el ámbito técnico,
con el objeto de poner o propiciar que los países del sur global estén al mismo nivel de lo que son los países desarrollados. Pero nosotros en ese sentido nos preguntamos, ¿es posible que los países del sur global, que a partir del año de 2013, pues en el 2004 tenían un par de docenas de publicaciones y de reconocimiento en el ámbito de lo que es el comercio internacional, pero ya en el 2013 tienen cientos de publicaciones, porque la dirección ahora mismo de esta orquesta está siendo encabezada por China. China, que entiende que los países del sur global requieren un reacomodamiento en lo que es el contexto de las reglas del orden internacional, y por lo tanto ese orden hay que transformarlo, hay que modificarlo. Y en ese sentido nosotros nos preguntamos, ¿pertenece China en realidad al sur global? No pertenece al sur global, porque no podemos ver el sur global como un concepto geográfico, sino de intereses. Tanto China como India, que pertenecen al grupo BRIC, y que el BRIC prácticamente ha secuestrado lo que es el concepto de sur global, pertenecen al norte desde un contexto geográfico, no pertenecen al sur desde un contexto geográfico. Repetimos, entonces, ¿cuáles son los intereses en verdad que se mueven en el término de sur global? ¿Será un concepto admitido para ser aprovechado en beneficio de los estados menos desarrollados? No lo creemos. Es un concepto, podríamos decir, que ha sido secuestrado por intereses particulares con fines imperialistas, con el objeto de alterar el orden global. Porque, como es bien sabido, después de la Segunda Guerra Mundial, las entidades internacionales quedaron prácticamente bajo la sombrilla de lo que es Occidente. Y hay que redefinir, de acuerdo al concepto de lo que es el sur global, este cúmulo de poder que emana sobre Occidente, donde Occidente es que impone lo que es la regla. Ahora, ¿qué es lo que más importa en el ámbito de lo que es las relaciones internacionales? Que haya un poder occidental o un poder del sur global, o que haya en realidad una concretación sobre lo que es la realidad de los estados. Porque en el 1989 surge lo que es el consenso de Washington, como una forma de equilibrar en lo que es Latinoamérica, lo que es el ámbito del comercio, pero sobre todo donde se iban a balancear a través de un proceso de liberalización y una serie de términos, 10 puntos en concreto, de acuerdo al consenso de Washington, para lograr la estabilidad del sur global y de todos los países de Latinoamérica, en el sentido de que haya más justicia social. Pero el consenso de Washington prácticamente no ha tenido los alcances esperados por aquellos países del tercer mundo, y que hoy, que después del fin de la Guerra Fría, el concepto de tercer mundo ya cayó. Entonces, había que buscar, después de la caída igual del eje y de la disputa este-oeste, había que buscar de nuevo un relanzamiento para reacomodar las inquietudes en torno a buscar un contra a lo que es Occidente. Y de ahí entonces cuando toma fuerza lo que es el sur global. Podríamos decir que en base a lo que es el sur global, que promueve lo que es la igualdad, el respeto a la soberanía, el respeto a lo que es las libertades de los estados, pero sobre todo un intercambio justo y comercial, es lo que se visualiza en el sur global.
No lo podemos decir. ¿Por qué no lo podemos decir? Porque solamente tenemos que tomar en cuenta lo que es el BRIC. El BRIC y ahora BRIC más, donde se están esperando que se sumen unos 40 países adicionales. ¿Podría el BRIC decir que se mantiene dentro de un contexto de economía igualitaria? No. Hay que visualizar algo, y es fundamental, que los Estados Unidos son el mayor importador, o mejor dicho, el mayor comprador del mundo, y que China es el mayor exportador o el mayor vendedor del mundo. Entonces, ya en el día de hoy se han quejado varios países, incluyendo miembros del BRIC y del Sur Global, sobre el déficit en su balanza comercial con China, entre ellos Estados Unidos, India, México, Tailandia, Indonesia y otros países más. Entonces, puede haber una igualdad en el ámbito económico y comercial dentro del Sur Global cuando cada país lo que busca es obtener ganancia a través de sus exportaciones. ¿Puede existir una igualdad en ese Sur Global? No lo creemos. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿hacia dónde va el concepto de Sur Global? ¿Podrá el Sur Global mantener lo que es el criterio para el cual fue creado? ¿O podría el Sur Global visualizarse como un ente que se vaya a implicar mañana en lo que son las guerras y los conflictos, como una forma de equiparar lo que es ese desajuste que hay entre los estados por imponer su soberanía y su hegemonía sobre otros estados que tienen menos posibilidades? Eso lo vamos a ver más adelante y debemos estar conscientes que no es posible congregar de una manera igualitaria donde hay tantas deficiencias desde el punto de vista político dentro de los estados, lo que es la consistencia y un mecanismo que vaya a igualar lo que son las economías de los países que una vez fueron denominados del tercer mundo y que posteriormente se le cambió el nombre porque era denigrante y se le puso países en vía de desarrollo que todavía no acaban de arrancar y encontrar el desarrollo porque entendieron que el norte debía encaminarle hacia ese desarrollo y sacarlo de ese lastre histórico producto de sus malas prácticas, de un sistema político quizá adverso, de una descomposición social que no le ha permitido avanzar. Entonces, ese y otros temas lo vamos a visualizar con un equipo de panelistas que hoy nos van a honrar con su presencia. Hoy un día especial, Día del Padre.